Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este ciclo que, bueno, que ha sido organizado por iniciativa de la presentadora, de la doctora Andrea Recalde. Bueno, hoy nos convoca la Sociedad Colonial Temprana. La idea, digamos, de esta conversación que vamos a tener es un poco darles un pantallazo general de esta Sociedad Colonial Temprana de Córdoba. Bueno, como ustedes saben, el público es bastante heterogéneo, así que en líneas generales es una presentación bastante, si se quiere, digamos que tiene unos lineamientos bastante generales, que después, al final de la exposición, si quieren hacer preguntas por vía del chat, podemos profundizar algunas cuestiones. Así que, bueno, les pido disculpas por ahí a los que ya tienen, digamos, una base y un conocimiento de la región, que quizás les parezca un poco escolar la presentación, pero bueno, vamos a tener oportunidad de profundizar si alguno tiene interés. Un poco retomando la charla de la semana pasada que dio la doctora Romina Grana, hablando de los documentos, me gustaría comentarles también, bueno, un poco plantear esta idea de cuáles son las fuentes con las que contamos para trabajar la historia colonial de Córdoba, para conocer cómo eran estas sociedades, cómo habitaban, cuáles eran sus comportamientos, cuáles eran sus formas de vida, ¿no es cierto? A veces el que trabaja otros periodos de tiempo desconoce bueno, cuáles son las limitaciones con las que contamos los historiadores colonialistas y particularmente los que trabajamos en este periodo tan temprano. En general, las fuentes con las que contamos son en su mayoría generadas por los propios españoles, es decir, por ahí para la región del Perú, digamos, y para periodos ya más avanzados, podemos llegar a tener documentos generados por las propias poblaciones indígenas que aprendieron a lo mejor o tuvieron algún medio de acceder a la escritura. Pero bueno, en esta región, el 100% de las fuentes con las que contamos han sido generadas por las instituciones españolas, como parte, digamos, de la propia administración de la monarquía. Es decir, que tenemos, digamos, los procesos judiciales propios, digamos, de la administración de justicia, los documentos del registro de protocolos de escribanos, donde están todas las escrituras públicas, cartas venta, cartas dote, testamentos, poderes, diversas, digamos, escrituras públicas. Además, sobre la época temprana, también podemos contar con las declaraciones de méritos y servicios, que son un tipo de documento generado por aquellos miembros de las huestes que elevaban pedidos a la corona para obtener algún premio por los servicios prestados. Entonces, esas declaraciones de méritos también nos generan información sobre las poblaciones originarias. Respecto a las crónicas, si bien hay cronistas propios, digamos, que han escrito sobre el Perú y sobre otras regiones americanas, no existe una crónica para la región del Tucumán, digamos, para lo que llamamos la gobernación del Tucumán, que era donde estaba integrada la ciudad de Córdoba. Sí hay otras crónicas u otro tipo de relaciones que relatan un poco la vida de estas poblaciones indígenas con las que se encontraron los españoles a su llegada. Pero en general son todos registros indirectos, no tenemos tampoco censos, los primeros censos que tenemos son de fines del siglo XVIII. Hay sí padrones, empadronamientos, visitas, juicios de residencia que nos pueden, digamos, como parte, digamos, de lo que implicaba la administración y el control de la monarquía española de estos territorios tan apartados, se producían documentos que podían generar, digamos, información sobre estos pobladores originarios. Y también, lógicamente, sobre las sociedades coloniales ya, digamos, más avanzadas, más instaladas y consolidadas. Bueno, una vez hecha esta aclaración, me parece también importante rescatar, bueno, que antes de ser fundada la ciudad de Córdoba, ya era un territorio conocido, digamos, ya había sido recorrido por diversas corrientes que habían explorado la región.
que habían incursionado en la región. Es decir, ya en 1527 tenemos el antecedente, digamos, de la primera expedición que se desprende de la de Sebastián Gaboto y que va con Diego de César a la cabeza, que ingresa por el río Tercero hasta llegar al Valle de Conlara, en la región de San Luis. Esa es la primera incursión que toma el sur, digamos, de la jurisdicción o parte meridional de la región de la actual provincia de Córdoba. Otra de las entradas es la de Diego de Rojas, que ingresa por el norte, digamos, no propiamente Diego de Rojas, sino un segundo de él, que era Francisco de Mendoza. Y después, en 1553, tenemos a Francisco de Villagra. Aquí he colocado un mapita levemente, digamos, bastante esquemático, pero que muestra un poco algo de estas incursiones. Aquí abajo, digamos, está indicada la de César, la de Francisco de César. Las demás incursiones vinieron por el norte. Está en rojo, es la de Villagra. Y, bueno, las dos más importantes va a ser la de Lorenzo Suárez de Figueroa, que es enviado por Jerónimo Luz de Cabrera, que estaba sentado en la ciudad de Santiago del Estero, digamos, fundada con anterioridad, a hacer una incursión por el territorio. Entonces, Lorenzo Suárez de Figueroa ingresa por el norte, incursiona por toda la región de la sierra, baja por el Piedemonte y después retorna a Santiago del Estero. Y allí hace todo digamos, levanta informaciones, hace empadronamientos de las poblaciones indígenas, recaba muchísima información que va a ser la información que va a utilizar Jerónimo Luis de Cabrera para después volver al territorio, ya por el llano, digamos, a realizar la fundación de la ciudad. Es decir, que cuando, si bien Jerónimo Luis de Cabrera ya tenía su plan trazado mentalmente, porque él buscaba realizar una fundación en un lugar que sirviera de nexo con el Atlántico, inclusive pensando hasta en fundar un puerto a orillas del Paraná, este conocimiento ya lo tenía de parte de su, digamos, teniente, que era Lorenzo Suárez de Figueroa. Bueno, en este pequeño bosquejo que nos proporciona un autor que ha trabajado mucho sobre historia del noroeste colonial, podemos ver muy someramente, digamos, cuáles eran las jurisdicciones que abarcaban la gobernación del Tucumán, ¿no es cierto? Y a la que pertenecía la fundación de Córdoba, la ciudad de Córdoba, fundada en 1573. Es decir, toda esta gobernación incluía, además de Córdoba, lo que conocemos hoy como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago, Salta y Jujuy. La cabecera de esa gobernación se encontraba en Santiago del Estero. Y los tenientes delegados de este gobernador estaban en cada una de las demás ciudades. Bueno, ¿qué nos dice esta pintura que he puesto aquí? Es una pintura bastante reciente, pero que me pareció oportuna como para pensar el momento de la fundación. El momento de la fundación es un hito, digamos, inicial, de origen de esta ciudad de Córdoba. Esta pintura, que no es nada más que una recreación del momento fundacional, que seguramente tiene muchos elementos que por ahí no estaban, ¿no es cierto? Como por ejemplo estos indígenas sentados muy pacíficamente alrededor de don Jerónimo Luis. Pero, bueno, hay elementos que me parece importante rescatar. Primero, la presencia del fundador. Por otro lado, este conjunto de soldados, de miembros de la hueste que acompañan al fundador y que tienen la importancia de que van a constituir, digamos, no solamente aquellos que, digamos, financian la empresa de conquista, porque es una empresa privada, no es una empresa que la monarquía hispánica financie, sino que es una empresa exclusivamente privada. Estos miembros de la hueste van a ser también los primeros vecinos de la ciudad y van a constituir, digamos, obviamente va a haber movimientos, no todos ellos se van a arraigar en la ciudad, pero sí los que se queden definitivamente van a constituir el conjunto de vecinos beneméritos, es decir, los que han hecho mérito para, digamos,
obtener algunos privilegios por parte de la monarquía. ¿Y cuáles han sido esos méritos? El participar de la conquista. El otro personaje que aparece aquí en esta imagen es el escribano, que es el fedatario de este primer acto jurídico y político, que es la fundación de la ciudad y de la cual da cuenta este escribano. Él es el que va a estar presente en cada uno de los actos, digamos, que tienen valor jurídico. Y después, bueno, lógicamente tenemos al sacerdote, que es un poco el que garantiza o el que nos da cuenta de, digamos, de que esta empresa de conquista tenía también por objeto la evangelización. Y bueno, y en el centro de esta imagen tenemos el rollo y picota. Este tronco, que parece como algo muy, digamos, decorativo, tiene y tenía en ese momento un valor simbólico muy importante, porque la presencia del rollo y picota implicaba la jurisdicción, la presencia del rey, la jurisdicción del rey. Ese rollo y picota va a permanecer a lo largo del tiempo como un elemento que va a tener centralidad en la plaza de la ciudad y va a ser el lugar donde no solamente se castigan a los malhechores, se cumplen muchas veces las sentencias de azotes y demás para aquellos que infringen las leyes, sino también va a ser el espacio donde se leen los bandos, donde se leen las reales cédulas, las reales provisiones. Tiene un poder simbólico muy importante. Lógicamente, el lugar original donde se situó ese rollo y picota estaba donde Jerónimo Luis de Cabrera había pensado la traza fundacional, que no es donde está en la actualidad, sino que se encontraba del otro lado del río Primero. Recién después de que, bueno, pasan todos los acontecimientos que seguramente ustedes conocerán, del apresamiento de Jerónimo Luis, la rotura del plan original, se hace, digamos, una nueva traza del otro lado del río, que es la que ustedes actualmente conocen, y con el tiempo ese rollo y picota es trasladado a ese lugar. Este que tienen aquí es el plano que fue confeccionado por orden de Lorenzo Suárez de Figueroa. Si ustedes se fijan aquí en la parte central, aparece nuevamente el rollo y picota. El original fue destruido, digamos, no, de él no tenemos. Hay documentación que indica que, bueno, que en su mayoría, digamos, las tierras que se había otorgado Cabrera fueron respetadas, pero no tenemos el original para corroborarlo. Bueno, en esta otra imagen tienen, digamos, una reproducción del acta de fundación de Córdoba, firmada por don Jerónimo Luis de Cabrera, que actualmente reza en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Córdoba. En la última foja tienen hasta el escudo de la ciudad. Bueno, no quería demorarme mucho con esto, pero sí leerles un poco parte de lo que dice el acta, ¿no? Que dice: como leal vasallo de su majestad y en señal de población y fundación, en nombre de la majestad real del rey don Felipe nuestro señor, mandó poner y puso un árbol sin rama ni hoja, con 3 gajos por rollo y picota. Dijo que mandaba y señalaba allí fuese la plaza de la dicha ciudad de Córdoba, y que en este lugar se ejecute la real justicia públicamente en los malhechores. El cual dicho rollo e picota quedó puesto e hincado donde el dicho señor gobernador mandó y señaló. El cual puso mano a la espada que tenía en la cita y desnuda cortó ramas de un sauce y la mandó de una parte a otra en señal de la posesión que tomaba. Y tomó en nombre de la majestad real de la dicha ciudad y provincias de la Nueva Andalucía. Es decir, Jerónimo Luis de Cabrera realiza este acto de posesión, cortando las ramas de un sauce, muy similar a los actos de posesión que había también en el medioevo. Tiene todo un ritual, ¿no?, que remite al medioevo también. Y el acta claramente dice que lo hace en nombre de su majestad. Es decir, este acto señala la presencia y la toma de posesión por parte del monarca. Bueno,
Yendo más específicamente ya a la fundación de la ciudad, una cuestión que me parece importante señalar es que cuando hablamos de la ciudad, de la jurisdicción de la ciudad, tenemos que tener en cuenta que no solamente correspondía a la jurisdicción de la ciudad lo que hoy conocemos como la ciudad de Córdoba, sino que la jurisdicción de la ciudad de Córdoba era mucho más extensa. Implicaba, digamos, un territorio que podría corresponderse en términos generales, quizás no tan amplios, con lo que actualmente es la provincia. Es decir, que el Cabildo de la ciudad, que es la institución, digamos, de gobierno de la ciudad, marcó los límites de la jurisdicción. Lógicamente no tan precisos, sino teniendo como centro la plaza de la ciudad, digamos, y esas 70 manzanas originales, y hacia los cuatro vientos, ¿no? Fijando cantidad de leguas hacia el oeste, hacia el norte. Hacia el este, el límite era el puerto de San Luis, que después va a ser todo un tema, una discusión jurisdiccional con la ciudad de Santa Fe, que finalmente lo va a ganar Juan de Garay, es decir, que ese territorio que aparece allí en gris, que por un tiempo va a estar disputado, después va a quedar en manos de Santa Fe. Y hacia el sur era un límite mucho más impreciso, porque lógicamente era tierra de indígenas, digamos, un territorio que no pudo ser dominado tan fácilmente. Es decir, tenemos inclusive concesiones de encomiendas de indios pampas, pero va a ser muy dificultoso para los españoles tomar posesión de esos indígenas, de manera tal que la consolidación del territorio al sur va a ser muy lento y diría que progresivo. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos en el dominio real de ese territorio. ¿Qué podemos decir de la ciudad? Bueno, la ciudad es una ciudad sin murallas, es una trama abierta, no podemos pensar en las ciudades medievales, las ciudades españolas que conocemos, ¿no es cierto? Es una ciudad que está integrada a lo rural, ¿no? Inclusive no se puede pensar en una división tajante entre lo rural y urbano porque los mismos vecinos que habitan la traza urbana van a ser los que tengan sus posesiones y sus explotaciones económicas en lo que podríamos denominar el área rural. Y hay un movimiento permanente de gente entre la traza de la ciudad y el resto del territorio. Entonces, sobre todo en esta parte de transición, de formación de la ciudad, no podemos decir que hay pobladores estrictamente rurales y pobladores estrictamente urbanos. En todo caso, sí podemos decir que digamos, el grueso de la población indígena sí se encuentra en estos territorios, digamos, alejados de la traza urbana. Pero también hay un volumen importante, sobre todo de mujeres, en la traza urbana porque trabajan como servicio de las casas de españoles en la ciudad. Entonces, hay un movimiento, hay una movilidad espacial importante. ¿Qué otro aspecto relevante tiene la ciudad de Córdoba en este periodo? Es una ciudad de frontera. Pensemos que Córdoba se encontraba en el extremo sur del Virreinato del Perú. Era la punta, digamos, el extremo meridional del Virreinato del Perú. Por eso decimos que es de frontera, no solamente en lo espacial, sino también en lo social, porque también las sociedades de frontera se caracterizan por ser más flexibles, por no tener, digamos, los límites sociales tan precisos y marcados. Existe, digamos, un intercambio bastante fluido entre los diferentes segmentos sociales. Ya vamos a volver sobre este tema. El otro rasgo que he puesto aquí en esta placa es esto de la ficción de la dualidad indiana. ¿Por qué? Porque, bueno, en la mentalidad española de la época, en la mentalidad hispánica de la época, había un ideal que era separar espacialmente a los españoles de los indígenas, para evitar, digamos, un poco que los españoles llevaran ciertos vicios a los indígenas, ¿no? Había una idea también de ideal, de esa inocencia de los indígenas. Pero bueno, en la práctica eso no funcionó, es decir, esta dualidad, esta división espacial
que hubiera espacios estrictamente destinados a los indígenas o estrictamente destinados a los españoles, no fue posible. Bueno, si pudiéramos hacer una periodización o dividir un poco cómo fue la evolución de la ciudad, podríamos decir que fundada en 1573, por lo menos hasta 1579, todos los miembros de la hueste que pasaron a formar parte de esta sociedad primigenia, ¿no es cierto?, estos primeros vecinos, habitaron en el fuerte hasta 1579, hasta que el territorio fue medianamente consolidado. Estas poblaciones indígenas con las que ellos se encontraron no ofrecieron demasiada resistencia, tenemos pocos datos sobre eso, pero todas las fuentes hacen pensar de que realmente no hubo mucha resistencia por parte de estas poblaciones indígenas. Entonces, hasta 1579, estos españoles que habitan el fuerte viven un poco de una economía de pillaje, y es recién a partir de 1579 donde se trasladan desde el fuerte a esa traza que yo les mencionaba recién y les mostraba en el plano, y empiezan a edificar en los solares. Y poco después empiezan la explotación de los territorios, digamos, más alejados de la ciudad. ¿Qué ocurre, digamos, con la fundación? Bueno, esto brevemente, decirles que estos primeros vecinos van a ser también los que ocupen los lugares en la primera institución de gobierno que va a tener la ciudad, que es el Cabildo. Una de las cosas que es importante señalar, sin profundizar demasiado en los cargos y en las funciones que cada uno tiene o tenía, mejor dicho, en el Cabildo, es importante señalar que estamos en presencia de instituciones que tenían muchísimas competencias y que esas competencias no eran exclusivamente de gobierno, sino que estas instituciones tenían miembros que además ejercían otras funciones, como por ejemplo el caso de los alcaldes, que ejercían la administración de justicia en primera instancia. Es decir, hoy en día no podemos pensar en una institución que concentre todos los poderes o todas las atribuciones, las de gobierno, las militares, las de justicia y demás. Bueno, en el Cabildo un poco concentraba todas esas atribuciones y es importante tenerlo en cuenta. El mismo gobernador, Jerónimo Luis de Cabrera, que es el que primero elige a los miembros, digamos, del primer Cabildo, que luego van a ser renovados por elecciones anuales. Él tenía el título de gobernador por su función de gobierno, capitán general por su función militar y de justicia mayor de las provincias del Tucumán, ¿no es cierto? Porque era la máxima autoridad de justicia de la gobernación del Tucumán. Bueno, ¿qué ocurre con el poblamiento de la ciudad? En este gráfico que yo he tomado de un texto de Ana María Martínez de Sánchez, y un poco retoma los trabajos de Luque Colombres que hizo para la ciudad de Córdoba, donde él realmente hizo un trabajo muy meticuloso, haciendo un relevamiento de todos los títulos de propiedad de estas 70 manzanas, y hizo el estudio de la evolución de la propiedad en cada una de esas manzanas desde 1600 hasta 1700. En este plano que ustedes ven aquí pueden ver, digamos, en el centro la plaza central donde estaba situado el Roger y Picota, y lo que está graficado en color rojo son las moradas de la ciudad, digamos las casas de morada, muchas de las cuales tenían en su interior también sitios para huertas, algún pequeño ganado, es decir, cada cuarto de manzana constituía un solar, digamos, generalmente habitado por una familia, digamos, amplia. Ya vamos a volver sobre eso, pero bueno, eran, digamos, los que habitaban estas casas era la familia nuclear y muchas veces acompañado también de su servicio o de otros familiares. Estas que figuran en oscuro
son no solamente casas de morada, sino también tiendas que se van a constituir en los alrededores de la plaza de la ciudad. Y las que figuran en verde son pequeñas huertas, bueno, que se han instalado en ese lugar, pero que también se van a instalar a la vera del río, digamos. No nos olvidemos que si pensamos en esta traza original y nos imaginamos el plano de Córdoba, hacia el oeste tenemos la Cañada, hacia el norte estaba el río, hacia el sur sería lo que hoy en día es el Boulevard San Juan, y hacia el este creo que terminaba más o menos cerca de la actual calle Paraná, digamos, esa traza original. En el plano siguiente, de 1625, se puede ver ya un crecimiento de la ciudad, sobre todo de las casas de morada, las casas de vivienda, y ya en el de 1700 se ve un crecimiento mayor, inclusive de tiendas y demás. Es realmente este trabajo de Ana María Martínez es muy ilustrativo de, bueno, justamente del crecimiento de la zona urbana. Están marcados también los templos y los conventos. Bueno, yendo ya más específicamente a la configuración de esta nueva sociedad colonial, podemos decir que, bueno, que las características de esta sociedad no va a ser exactamente igual a la sociedad estamental europea, a la sociedad, digamos, de la que habían surgido estos conquistadores españoles. Es una sociedad nueva, es una sociedad que tiene elementos diferentes, lógicamente por la presencia de la población indígena, y que según varios historiadores justamente lo han demostrado. En el caso de Herrera, por ejemplo, habla de una sociedad de jerarquías múltiples, una sociedad donde los sujetos pueden ser inscriptos en diferentes o pueden ser clasificados de diferentes formas según cómo uno, digamos, vaya interpretando su lugar en la sociedad y su acceso a determinadas bienes. Bueno, ya lo vamos a analizar. En el caso de, digamos, si hablamos de esta sociedad muy temprana, de los inicios de la ciudad, podemos hablar de, bueno, de grandes bloques, ¿no es cierto? Los españoles, que son este conjunto de vecinos beneméritos y sus descendientes, y los nativos, los indígenas del lugar y algunos desnaturalizados. Cuando hablamos de desnaturalizados, hablamos de poblaciones que han sido sacadas de su lugar de origen y han sido trasladados a otros espacios. Esa práctica, digamos, de desnaturalización va a ser muy moneda corriente entre las poblaciones españolas, justamente a los efectos de garantizar la explotación de los recursos de la tierra y de sus empresas económicas. Respecto a los africanos esclavizados, podemos decir que en esta primera etapa es muy poca la población de origen africano que se asienta en la ciudad. Más que todo, Córdoba es un lugar digamos, de compra-venta de esclavos, es un lugar de tránsito. Los esclavos ingresan por el puerto de Buenos Aires y en Córdoba se hace la compra-venta y se distribuyen hacia otras regiones. Va a ser recién con la caída demográfica de la población indígena, alrededor de 1620, en que estas poblaciones africanas van a empezar a ser incorporadas a la actividad productiva. Yendo más específicamente bueno, volviendo al tema de la población indígena local, es importante señalar, bueno, cuáles van a ser los mecanismos de dominación de estos pobladores indígenas. Retomando un poco, pero sin redundar, digamos, en las charlas bueno, que dieron el profesor Rivero y Andrea Recalde, señalar, ¿no es cierto?, que estas poblaciones indígenas locales eran sociedades agricultoras, tenían una agricultura a baja escala, pero también con un importante papel de la caza y la recolección. ¿Por qué señalo esto? Por la importante movilidad que tenían espacial y que va a afectar un poco la toma de posesión y la capacidad del español para asentarlos, para dominarlos y para inculcarles ciertos hábitos de trabajo.
o sea, ciertos hábitos de trabajo que querían imponer, obviamente, los españoles. También la fragmentación política de estas sociedades, un sistema de autoridades que ellos jamás lograron comprender, ¿no? Yo tengo algunos trabajos sobre el estudio, digamos, de este sistema de autoridades, los cacicazgos simples y los cacicazgos múltiples, que son realmente sistemas de organización y de organización política muy complejos que dificultaron no solamente el control, sino también la posibilidad, digamos, generaron también conflictos entre los propios españoles al no tener ellos la capacidad para comprender cómo estaban organizados. Y a veces, bueno, a veces sí lo comprendieron, en algunas ocasiones también utilizaron ese conocimiento para lograr algunos beneficios ante la justicia cuando había conflictos, por ejemplo, por encomiendas. Otro de los elementos que va a, bueno, a minar esta posibilidad de control va a ser la ausencia de una cabeza política fuerte, como fue en el caso de los incas, donde, bueno, el control se hizo a partir de descabezar al propio inca, ¿no es cierto? Bueno, acá no había un inca que aglutinara bajo su control, bajo su dominio político a todos los pobladores locales. Había una fragmentación muy importante. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que va a utilizar el español? Bueno, por un lado, la reducción a pueblo. La reducción a pueblo implica concentrar a las poblaciones en un solo lugar para poder controlarlas, para poder evangelizarlas y también para poder utilizarlas en la producción. Y el otro elemento de dominio va a ser el sistema de encomiendas, que algunos, bueno, ya lo deben conocer. Digamos, la encomienda es una institución que implicaba una cesión de la corona, una cesión graciosa de derechos, del derecho a percibir un tributo por parte de la población indígena. El encomendero percibe ese tributo y a cambio entrega, digamos, debe cuidar a esa población y además garantizar su evangelización. Según los lugares de América, ese sistema de encomienda funcionó de formas muy diversas. En algunos sitios ese tributo era entregado en especies que producían los propios indígenas, en otros lugares fue en plata, como pasó en lugares donde había producción de plata, donde había circulante, y en otros lugares, como es el caso de Córdoba, ese tributo se entregaba en trabajo. Es decir que, bueno, esa forma que adquirió el sistema de encomienda generó también un vínculo como muy estrecho entre el encomendero y las poblaciones indígenas dominadas, ¿no? De manera tal que como instituciones utilizadas para el dominio colonial tenemos esta merced de encomiendas que les mencionaba recién y la merced de tierras. La merced de tierras era la concesión que hacía el rey a estos conquistadores, a quienes habían prestado servicios y que demostraban que habían prestado servicios, otorgaba, digamos, los derechos a la tierra, los derechos que generalmente tenían ciertas condiciones, ¿no es cierto? Condiciones de explotación, de tiempo para ocuparla, de toma de posesión y demás, que bueno, que aquí no voy a poder profundizar. Pero bueno, básicamente estos dos elementos fueron los que garantizaron el desarrollo de esta fundación y de esta ciudad. Es decir, porque en este territorio no había minas de plata, no había minas de oro, no había otras riquezas más allá que la propia población indígena y la tierra. Es decir, que ese capital inicial fue la tierra y la propia, bueno, fuerza de trabajo de estos pobladores. ¿Qué pasa con el espacio productivo? Es decir, hablamos un poco de la traza de la ciudad. ¿Qué pasó con el espacio productivo? Bueno, las unidades de producción que se fueron construyendo, que se fueron generando en este lugar, fueron la estancia, la chacara y el propio pueblo de indios, si bien era un espacio y una tierra que pertenecía, tierras realengas, digamos, tierras que pertenecían al rey y que eran usufructadas por los pueblos de indios, también constituyeron espacios productivos.
Lógicamente, cada una de estas unidades adquiere características diferentes también a lo largo del tiempo. Es decir, la unidad, la Chacara, por ejemplo, que es una unidad económica, digamos, básicamente concentrada en la actividad agrícola, va a perder importancia, digamos, a principios del siglo XVII, y va a haber un predominio de esta otra unidad, que es la estancia, con características mixtas. Ya después de 1620, inclusive la estancia va a incorporar una producción, digamos, ya que requiere mucha menos mano de obra, es decir, la caída de la población indígena va a generar un reacomodamiento de la economía y va a llevar digamos, al predominio, no la exclusividad, pero sí el predominio de la producción de mulas. En digamos, mapa, es un mapa que le faltan, de Córdoba, que le faltan los límites políticos, ¿no? Para que podamos pensar en este espacio sin los límites políticos actuales. Yo brevemente he marcado en círculos verdes los lugares donde se establecieron las primeras estancias de ganados y también con actividad agrícola o inclusive con obrajes de manufacturas, en la vera de los ríos principales, Río Primero o Río Suquía, el Río Segundo, Sanaes, el Río Tercero, y también parte en el Río Cuarto, en la zona de los valles, Valle de Punilla, Valle de Calamuchita, algunos sectores detrás de la sierra, y en el norte de la jurisdicción. Y los círculos en rojo son de la ubicación de estas unidades agrícolas llamadas chácaras, que se ubicaron generalmente a la vera del Río Primero, en la zona de, el Río Segundo, Río Primero, y también en la zona de Guanusaca. Bueno, aquí vamos ya al tema propiamente de la sociedad colonial, es decir, esa primera diferenciación que habíamos hecho respecto de los españoles y los indígenas, empieza a complejizarse esa sociedad, ¿no? Se empiezan a delimitar otros, empiezan a incorporarse, lógicamente, más población de origen europeo, empiezan a producirse otros procesos, como procesos de mestizaje biológico y también mestizaje cultural, y empiezan a aparecer otros sectores sociales que están un poco quizás soslayados o menos estudiados, ¿no? Como que la historia ha puesto el foco en los sectores altos, los sectores constituidos por los vecinos feudatarios o vecinos encomenderos, y las poblaciones indígenas y los esclavos, y entremedio, estos sectores medios, como que pareciera que son poco numerosos. Sin embargo, bueno, los estudios que hemos hecho en los últimos años, centrados en esta población, en estos sectores medios, han mostrado que realmente eran un sector muy numeroso y muy pujante. Son en realidad como, digamos, el grupo que no que más ha impulsado el crecimiento de la ciudad, pero que sí ha garantizado la consolidación y la edificación de la ciudad. Bueno, vayamos por partes. ¿Cómo definimos estos tres segmentos? Es decir, un poco los hemos definido en función de la socioocupación, ¿no es cierto? Pero también por su condición jurídica. En el caso de los sectores altos, sectores medios son sectores libres, son hombres libres. En el caso de los indígenas son libres, pero están sujetos a un amo. Es decir, los indígenas siempre son considerados menores perpetuos, por lo tanto, siempre están sujetos al encomendero. Y en el caso de los esclavos, bueno, no son considerados libres. Otro elemento que puede también contribuir a desdoblar, ¿no es cierto?, la clasificación es el caso de su nivel económico, el acceso o la vinculación familiar a estas familias fundadoras, a estas familias de vecinos beneméritos, es decir,
cuán parientes son de esas primeras familias que se instalaron en la ciudad, el acceso a la justicia y las mismas categorías de residencia dan marcadores, digamos, para permitirnos establecer, bueno, cuál es el lugar social que ocupan estos sujetos. Vamos un poco viendo cada uno para poder ver las diferencias. En cuanto a los sectores altos, es decir, poseen un nivel económico superior al resto de la población. Decíamos que si este grupo está constituido básicamente por los vecinos feudatarios o vecinos encomenderos, son los descendientes de la familia fundadora, son los que han tenido el acceso a la tierra, los que han tenido acceso a las encomiendas. Los que también acceden a los puestos en el cabildo, evidentemente, son los que tienen la mayor cantidad de posibilidades, digamos, de acceder a un nivel económico más alto. Otro de los elementos distintivos de este grupo es que también actúan corporativamente, ¿no? Si bien tienen divisiones internas y hay a veces algunas facciones y demás que están poco estudiadas, pero que se pueden ver en las actas de cabildo, actúan corporativamente, actúan más bien en bloque. Hay una identidad, digamos, propia, digamos, reconocida entre ellos como familias fundadoras. Otro rasgo distintivo de este segmento es que cuenta con organizaciones domésticas amplias, que no solamente abarcan la familia nuclear, sino un conjunto vasto de dependientes. Muchas veces estos dependientes que son indígenas o que son esclavos, viven en la ciudad, pero también en las diferentes unidades de producción que se encuentran en el resto de la jurisdicción. La cabeza de familia o el pater familia es un poco el que administra y gestiona los recursos de esta organización doméstica y inclusive también es aquel que ejerce la justicia privada, digamos, ¿no? Esto lo hemos estudiado también a partir sobre todo de una fuente muy rica que son las visitas a las encomiendas. Podemos ver que a la par de la justicia, digamos, que se ejerce a través de los canales institucionalizados como es los alcaldes de primer voto y de segundo voto, también existía, digamos, una justicia administrada por estos jefes de familia en el interior de esas organizaciones. Un aspecto también interesante de este segmento es que en su calidad de beneméritos no podían ir presos por deudas. Y eso va a marcar una diferencia bastante importante respecto de los segmentos medios, que es lo que nosotros hemos observado a partir de los trabajos. Cuando hablo de nosotros, remito a mis trabajos y también los trabajos que he hecho digamos, en el equipo de la doctora Beatriz Vixio, y también, digamos, con María Marchoff y con Romina Grana, hemos trabajado mucho este tema de los segmentos medios. Bueno, ya voy a volver a estas imágenes, pero no quiero perder el hilo. Yendo ya específicamente a los sectores medios, decimos no son un grupo en el sentido sociológico del término, no tienen una identidad común, ni actúan en bloque, ni de manera corporativa. Muy pocas veces vemos por ahí en las actas de cabildo a estos sectores, los zapateros o los tenderos, hacer reclamos ante el cabildo por alguna cuestión. En realidad estos sectores son un conjunto de sujetos muy heterogéneos que nosotros los hemos caracterizado, hemos tratado de ir caracterizándolos viendo elementos en común. Es decir, todos ellos se caracterizan por ser hombres libres. Es decir, que no tienen vínculos de sujeción a perpetuidad. Poseen un saber específico, un savoir-faire, ¿no es cierto?, que puede ser un oficio, el oficio puede ser un oficio, digamos, artesanal, ¿no es cierto?, vinculado al tejido, un zapatero, un sastre. A veces hay otros saberes, como por ejemplo el arte de curar. Es decir, siempre tienen un saber que pueden, digamos, utilizar como una forma, digamos, de vida.
Otro de los elementos característicos de este sector es que no están vinculados ni por matrimonio ni por linaje, digamos, con los descendientes de los vecinos beneméritos. Son personas que han llegado después. Tampoco ocupan cargos en el cabildo. Muchos de ellos ni siquiera llegan a la condición de vecino. La vecindad era la condición que les permitía participar del cuerpo capitular. Muchos de ellos no llegan a tener esa condición. Tampoco, digamos, sus organizaciones domésticas no tienen la magnitud ni la extensión de las organizaciones domésticas que veíamos en el caso de los sectores altos. Por ahí tienen algunos dependientes, como es el caso de aprendices, es decir, en el caso de los artesanos, labran conciertos para enseñarles el oficio, y esos aprendices viven en la casa durante el periodo de ese concierto, que puede durar años. Y un elemento muy importante es que es un sector con una gran vulnerabilidad. Caen presos por deudas con mucha facilidad. Es decir, que esa vulnerabilidad muchas veces es amortiguada por su capacidad para establecer vínculos, ya sea sociales o vínculos, digamos, de tipo, digamos, algún tipo de compañía comercial con algún miembro de la élite. Entonces tenemos casos, por ejemplo, de artesanos, curtidores, por ejemplo, o tejedores que han hecho alguna compañía con un encomendero para, por ejemplo, establecer un obraje de paños. Entonces, el artesano enseña el oficio a los indígenas y este miembro de la élite que posee una encomienda pone los trabajadores para poner a operar, digamos, ese obraje de paños o la curtiembre o lo que fuera, digamos, el establecimiento propiamente dicho. Es decir, que estos segmentos medios generalmente, digamos, logran por ahí mejores condiciones de vida o inclusive algún leve desplazamiento social en función de esos vínculos que pueden establecer con la élite. Una élite que digamos que es bastante amplia en sus actividades. No pensemos que solamente viven de la mano de obra indígena, es decir, la élite vive también del comercio, de la trata y del comercio de esclavos, del comercio a larga distancia, es decir, tiene múltiples actividades, digamos, la élite o este sector alto que mencionábamos recién. Bueno, aquí me había pasado estas imágenes que quería mostrarles, quería compartir. Esta es una recreación que hizo el arquitecto Betoli de una casa, digamos, de una casa colonial con, bueno, una casa de morada con sus espacios de vivienda, con su espacio para una pequeña huerta y algún animal, que pudo haber sido como característico. Él hizo todo un estudio de los planos y de la ciudad, tiene una tesis escrita sobre este tema de la vivienda colonial, y esta es una recreación de una vivienda. Como pueden ver, bueno, esto es muy característico de estas viviendas, muy pocas tenían dos plantas, la mayoría era de una sola planta. Muchas fabricadas con técnicas muy, digamos, milenarias, muy antiguas, ¿no? La técnica del terrado, algunas de adobe. Bueno, no me quiero detener mucho en ello, pero quería mostrarles esta imagen. Estas son plantas también ya del siglo XVIII, que han sido extraídas por Cronfuss de algunos documentos y después también reeditadas por Héctor Lobos. Bueno, y finalmente llegamos a los sectores subalternos. ¿Quiénes integran estos sectores subalternos? Al principio hablamos de la población indígena, pero bueno, a medida que transcurre el tiempo, la sociedad se va produciendo, digamos, esto que Elías habla, un proceso de diferenciación social, ¿no es cierto?, o de discriminación social. Se va produciendo un progresivo proceso de diferenciación social. Entonces, a esa población indígena local se van agregando también otras poblaciones mestizas
también indígenas provenientes de otras regiones. Les hablaba hace un rato, ¿no es cierto?, del problema de las desnaturalizaciones, es decir, sobre todo con las guerras calchaquíes, después las incursiones al Chaco, empiezan a traerse poblaciones indígenas provenientes de esos territorios a instalarse e integrarse a las unidades de producción ya creadas con anterioridad, de manera tal que al fines del siglo XVII ya tenemos una población mucho más heterogénea de lo que era originalmente, ¿no es cierto? No solamente por las poblaciones europeas que han ingresado, sino también por las propias poblaciones indígenas que han sido trasladadas desde otras regiones hacia Córdoba. Después, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que no toda esta población, no toda la población indígena, que era la que, digamos, dependía de estas organizaciones domésticas amplias, estaba integrada dentro del sistema de encomienda. Había una parte que estaban fuera del sistema, eran o indígenas no sometidos, como les mencionaba más al sur, ¿no es cierto?, hacia la región de, digamos, de la Pampa actual, o indígenas cimarrones, huidos, que habían renegado, digamos, del sistema y muchas veces se iban a otras regiones. Y a veces ese movimiento hacia otras regiones hacía no solamente que perdieran el vínculo con su encomendero, sino que perdieran los lazos de sujeción con esos encomenderos. El cimarrón está más vinculado, digamos, a un sujeto que actúa fuera de la ley y muchas veces comete delitos en los caminos o robo de ganado y demás. Pero los huidos muchas veces eran sujetos que iban hacia otras regiones y se integraban dentro de otras sociedades, ¿no?, en otras ciudades del Tucumán o más lejos, ¿no es cierto? Pensemos también que estas sociedades, si bien nosotros podemos pensar que en la actualidad nos movemos mucho más fácilmente porque tenemos los aviones, tenemos distintos medios de comunicación y de transporte. En este periodo la gente también tenía una circulación muy activa hacia otros espacios. Córdoba estaba vinculada con el Perú, estaba vinculado con el Chile también, con el puerto de Buenos Aires e inclusive también con Brasil y el Paraguay. Entonces hay una circulación muy importante y Córdoba era un centro digamos, de estas vías de comunicación, ¿no?, y de circulación de gente y también de objetos. Bueno, para finalizar, quería un poco hacerles un pantallazo de la repercusión demográfica en el Tucumán en general, digamos, de las poblaciones indígenas que mencionaba antes. Este es un cuadro elaborado por Francisco Rubio Lurán, pero es a partir de una relación hecha por el gobernador Rivera, donde él da cuenta, digamos, de la cantidad de población, sobre todo población tributaria, es la que está indicando aquí en las distintas ciudades. Tenemos que pensar que no tenemos datos precisos sobre la demografía de la región. Hay algunos registros que hablan que los pobladores de Córdoba, los pobladores originarios eran alrededor de 30.000, pero son fuentes muy fragmentarias. Para 1607, esta relación que menciona Francisco Rubio Durán y que también está en otros textos, menciona para Córdoba un poco más de 4.000 indios, un poco más de 4.000 indígenas, ¿no es cierto? Hablando de indígenas de tasa, estamos hablando de varones en edad productiva, a eso habría que agregarle las mujeres y los niños. De manera tal que, bueno, se nota realmente si el parámetro son estos 30.000 que mencionábamos antes, se nota realmente una caída demográfica importante. Yendo ya a este otro cuadro, que es un cuadro elaborado ya por nosotros, por nuestro equipo, en base a la visita de Antonio Martínez Luján de Vargas, que es de fines del siglo XVII, de 1693, los indígenas sujetos a encomienda no llegaban a los 1.000. Y aquí puedes verse en este cuadro, de cierto, la composición que estos llamados originarios, digamos, o que podían identificarse como encomiendas
constituidas por poblaciones de la región, eran un 50% de esos indígenas relevados y empadronados, y después estaba constituido por naturales de otras regiones, provenientes de la jurisdicción riojana, de la jurisdicción santiagueña, otras encomiendas donde había mezclas de originarios y calchaquíes, y encomiendas específicas donde fueron concentrados poblaciones calchaquíes desnaturalizadas después de las guerras, y otras de la región del Chaco. Es decir, que la población indígena de Córdoba estaba muy mestizada y complejizada. Bueno, con esto cierro la presentación y quedo abierta para que, si ustedes desean, digamos, a través de la plataforma hacer preguntas, lo puedan hacer. Voy a tratar de salir de este lugar. Muy bien. Muchísimas gracias, Constanza, por informarnos sobre un montón de cosas. Hemos charlado un montón de veces en el instituto y la verdad que es muchísimo lo que sabes, así que canalizo por el chat las preguntas que surjan como consecuencia de la presentación de Constanza. Bueno, tenés un montón de loas, a la gente le ha interesado mucho, tanto que alguien dice que fue tan clara que no tiene preguntas. Bueno, no sé. La verdad que uno lleva mucho tiempo por ahí trabajando en estos temas y es muy difícil sintetizar, porque cada uno de los temas que uno toca daría para hacer una exposición específica. Y bueno, por ahí bueno, no da el espacio, pero bueno, si la gente le interesa, también están mis trabajos y por ahí, no sé si son tan amenos de leer, pero bueno, pueden encontrar la información que necesiten. Sí, le respondo a Graciela, efectivamente va a estar subido el video al canal de YouTube y ahí va a estar la presentación completa, ¿sí? O sea, lo que está contando Constanza, más su presentación de PowerPoint, así que ahí la vas a poder rever. Y aquí, alguien de la biblioteca Emilio Gómez, no sé quién, Lara, dice que a ella le interesa particularmente el tema de la vivienda colonial y te pregunta respecto a los planos, ¿dónde puede buscar más información sobre este tema? Bueno, sobre digamos, yo esta recreación que hizo el arquitecto Bertolli, en realidad es una recreación porque para el periodo colonial temprano no tenemos planos. Lo que tenemos muchas veces son descripciones de los inventarios, a veces de bienes de difuntos, es decir, cuando una persona fallecía, se hacía un inventario de todos sus bienes y se hacía una descripción de la vivienda, pero a veces esa descripción no era tan meticulosa, sobre todo en esta primera etapa que es la que yo más trabajo, que es el siglo XVI, son los siglos XVI y XVII. A medida que pasa el tiempo para el siglo XVIII, hay mayores especificaciones sobre los rasgos de las viviendas, pero no es que hay planos, digamos. En todo caso, sí se puede remitir para el siglo XIX a los planos que pueda tener la municipalidad, ¿no es cierto? Pero ya son mucho más tardíos esos planos, a veces tienen información sobre el periodo colonial porque hay como relevamientos y demás que lo utilizan inclusive los arqueólogos urbanos. El catastro Machado lo utilizan muchísimo, pero eso es del siglo XIX, me parece, por lo que yo tengo entendido. Ya más temprano solamente contamos con esto que te digo, que son los inventarios de bienes de difuntos, donde muchas veces se dice, bueno, es una casa de terrado que tiene una sala, tantos aposentos, la galería, y la describe, y uno se la tiene que imaginar, pero no contamos nada más que con eso. No hay, es decir, en pie, lógicamente, tenemos
muy poco también de nuestra Córdoba colonial, por lo menos a nivel de la vivienda doméstica, ¿no es cierto? Sí, acá simplemente para responder, ¿dónde encuentran tus trabajos? ¿Los tenés subidos a Academia Edu, Constanza? Sí, sí, tengo allí, sí, varios trabajos ahí subidos. Si hay alguno que falte, bueno, me pueden escribir. Claro, ustedes ponen Constanza González Navarro y seguramente en uno de los links los va a mandar a la Academia Edu, que es donde la mayoría tenemos subidos nuestros trabajos. Así que ahí van a poder encontrar los trabajos de ella. Y acá Mónica te pregunta si el fuerte mencionado de Malaventura es el mismo de Escoba. Ah, bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? La verdad que yo no lo tengo muy, muy claro, porque sobre eso han escrito Montes, y algunos han identificado el fuente de Malaventura como Escoba, pero la verdad que yo no te sabría decir. Generalmente estas fuentes tempranas son tan poco precisas. Pensemos que fueron generadas en momentos donde no existía la ciudad, entonces muchas veces las referencias son referencias muy relativas. Yo no lo tengo claro, no te sabría decir, Mónica, si es el mismo fuerte. Bien, acá Carlos dice que le interesó especialmente la diferencia de derechos entre vecinos beneméritos y los estratos medios, especialmente el hecho de que los beneméritos no podían ir presos por deudas y los miembros de estratos medios sí. Y lo que te pregunta es si hay otras diferencias de derechos legalmente establecidas. Bueno, en el caso de los beneméritos, digamos, no solamente que no podían ir presos, sino que tampoco se les podían expropiar las armas, el caballo, este tipo de bienes, digamos. Venía de los derechos que tenía la nobleza castellana. Pero la verdad que más allá de estos derechos hay muchas cuestiones que son más sutiles, que no están en la ley escrita, que tienen que ver a lo mejor con el acceso a la justicia. Nosotros tenemos muy estudiado el tema del funcionamiento de la justicia en este periodo y bueno, vemos, ¿no es cierto?, que hay como un solapamiento, ¿no? Se ve que los mismos miembros del cabildo tienen intereses también a nivel político y participan de la administración de justicia. Entonces, muchas veces esos intereses juegan a favor de ellos cuando hay una disputa en el plano de lo judicial y aquel que no tiene recursos sociales, digamos, o no tiene vínculos sociales con gente poderosa, y bueno, juega a perder, ¿no es cierto? Pero son elementos como más difíciles de precisar, es decir, no están fijados por la ley esa diferencia social en el acceso a la justicia. Es más una cuestión práctica, podríamos decirlo así. Bien, acá Constanza Evangelina pregunta si hay evidencias de molinos harineros y específicamente si eran propiedad de particulares o si estaban regulados por las autoridades locales o por las órdenes religiosas. Sí, hay registro de molinos harineros. Bueno, el molino de Soria, de Pedro de Soria, es decir, hay en el libro de Mercedes hay registro, digamos, de todos los heridos de molino que se otorgaron, porque además de las Mercedes para tierra y las Mercedes para encomienda, también había Mercedes para heridos de molino, que algunos los lograron desarrollar, los lograron, digamos, hacer trabajar y otros no, es decir, quedaron en el papel. En la zona del Río Segundo había molinos y en las cercanías de la ciudad de Córdoba también. Pensemos que muchas veces estos molinos funcionaban, algunos con una tecnología basada en la fuerza hidráulica y otros con la tracción a sangre, ¿no es cierto? Pero sí, hay registro de eso y bueno, si te interesa por ahí más específicamente, yo empezaría por el libro de Piana sobre los indígenas de Córdoba, si bien el título puede llevarte a pensar que es sobre poblaciones indígenas específicamente y no habla de la producción agrícola, pero ella trabaja ese tema de la producción de harinas, así que yo empezaría por ahí. Bien, acá Alejandra pide otra ponencia centrada fundamentalmente en lo que es la economía colonial, pero a ella le gustaría que, si pudieras, andaras un poquito más en la relación entre indios y negros con los españoles. Bastante amplia.
Bueno, yo no he profundizado mucho en la población esclava y les diría que, bueno, que digamos que es todavía un tema bastante virgen en este periodo. Se ha trabajado más para el siglo XVIII, hay textos sobre población esclava y sobre las interacciones, digamos, y las relaciones interétnicas entre amos y la población esclava, sobre los esclavos cimarrones y demás. Hay textos de Ruffer, de varios autores en el siglo XVIII. Ahora, para el siglo XVII lo que se ha profundizado es el comercio, básicamente es el comercio de esclavos. Hay solamente una tesis de licenciatura que ni siquiera está publicada, de Claudia Tomadoni, que trabajó un poco sobre las características de esta población esclava, pero no tanto sobre las relaciones entre amos y población esclava. Pero bueno, no es mi tema, así que por ahí se me escapan textos. Quizás la gente que está más en el tema de la población de origen africano tiene más información. Y bueno, y respecto a la relación españoles-indígenas, bueno, sería como para dar otra charla, digamos. Yo he escrito mucho referido a las relaciones entre encomenderos e indígenas, digamos, todo dentro del marco del sistema de encomiendas. Pueden allí leer los textos que tienen, digamos, los más tempranos, referidos digamos, a esas encomiendas más tempranas, ¿no es cierto? El cacicazgo y el uso del cacicazgo en el periodo colonial, también la manipulación de esas instituciones de origen indígena y demás. Hay un texto que publicamos de forma colectiva con Beatriz Vixio, que es sobre las visitas de Luján de Vargas. Bueno, ahí hay un texto mío sobre ese tema. Y fíjense en la academia, por ahí si van surgiendo preguntas y demás, yo con gusto les contesto, pero la verdad que daría ahora para desarrollar otra charla más. Bueno, es que es lo que reclama ella. Pero, Constanza, Ricardo te pregunta, ¿cuáles fueron las causas del descenso demográfico de los pueblos originarios? También, pregunta. Bueno, las causas son muy similares a las que pasan en el resto de América, ¿no es cierto? Un poco tiene que ver con esa catástrofe demográfica, tiene que ver con las pestes, con las enfermedades para las cuales los indígenas no estaban inmunizados. Otro tanto tiene que ver con el excesivo trabajo. Y gran parte se relaciona con esta cuestión que yo les mencionaba, que es la reducción a pueblo. Es decir, la reducción a pueblo va a implicar muchas veces el desmembramiento de los pueblos, porque se empiezan a otorgar encomiendas a diferentes beneficiarios, se desmembran partes de esas poblaciones en distintos encomenderos, o a veces se concentran en determinadas unidades de producción. Y bueno, eso va alterando completamente todo lo que tiene que ver con la economía prehispánica, digamos, de estas poblaciones. Además, no nos olvidemos, insisto, con esta cuestión de que las mujeres jóvenes en edad, digamos, reproductiva, eran enviadas a las ciudades para servir a sus amas, digamos, y a servir en las casas familiares. Entonces, muchas veces, si bien las ordenanzas fijaban que tenían que retornar a sus pueblos y convivir con sus maridos y con su familia, muchas veces el vínculo se rompía. Y eso fue en desmedro del propio crecimiento vegetativo de la población indígena, que fue descendiendo a límites ya, digamos, impensados. Si uno toma los padrones, el padrón de 1616 nomás ya está marcando un hijo por matrimonio, que no uno y medio creo que es la estadística, que no garantiza la reproducción, digamos, de esa sociedad. De manera tal que, bueno, son muchos los factores, pero tiene que ver sobre todo con eso, con el rompimiento de esas estructuras prehispánicas, ¿no? Bien, acá Valentina, además de agradecerte y felicitarte por la charla, voy a tratar de unir, lo que pregunta es si hay referencias en los documentos respecto a la relación entre la recolección de vegetales silvestres y las comunidades originarias. O sea, si por ejemplo se prohibían dichas prácticas, si hay registro de tiempo de la colecta de frutos y si eso traía algún inconveniente
para la organización del sistema y demás. Bueno, respecto a la recolección, yo te recomiendo que leas el trabajo de Isabel Castro Lañeta, que trabaja sobre todo el tema de la algarroba y de qué manera la recolección de la algarroba y la propia algarroba servía también como un elemento importante en la alimentación de las poblaciones, sobre todo de la zona norte, ¿no? Ella ha trabajado en el área de la zona de Quilino, más específicamente. Pero bueno, ella ha profundizado el tema de la recolección. Yo lo que he podido encontrar, como les decía antes, las fuentes de información básicamente, digamos, son todas producidas por las propias instituciones coloniales y digamos que esa información no es relevante salvo que les interesara propiamente a los españoles. Pero sí, en el caso de los procesos judiciales que yo he trabajado, sobre todo para la zona serrana, Valle de Punilla, y más al norte también, he encontrado registros digamos, de uso de la recolección de algunos productos, digamos, sobre todo es algarroba, ¿no? Pero también me parece, no me acuerdo ahora en este momento qué otro tipo de elemento de recolección, pero está mencionado en esas fuentes. Muy al pasar, pero sí está mencionado. Bien, acá me parece que es Lara, que pregunta si tenés algún registro con respecto a la música y a las artes visuales. Música y artes visuales, pero que en el periodo colonial, digamos. Sí, en tu área de trabajo, en tu periodo histórico. Sí, de población indígena, nada. Y ya, si vamos a la sociedad colonial propiamente dicha, digamos, eso, digamos, sería ya un terreno para analizar, sobre todo referido a los conventos. Ahí acudiría yo a buscar alguna fuente de información respecto a la música. Yo lo único que he podido encontrar en las fuentes que yo trabajé por ahí, en los inventarios, sí son instrumentos musicales. Sí aparecen instrumentos musicales en los bienes que tenían los españoles. Guitarras, clavicordios, aparecen instrumentos musicales. O sea que evidentemente había. Seguramente eran elementos como muy raros, ¿no? Pero porque no es que aparecen en todos los inventarios de todos los españoles que yo he leído, pero están presentes los instrumentos musicales. Ya hablar de partituras o de música religiosa y demás no es un tema mío, pero aconsejaría recurrir a fuentes, digamos, en los conventos, digamos, más antiguos, ¿no? Convento de las Catalinas, de las Teresas, seguramente ahí hay inclusive bibliografías sobre eso que pueden llegar a encontrar. Sí, acá Laura acota respecto a los recursos vegetales silvestres, que dice que también el molle y el chañar tienen mención en las fuentes documentales. Sí, el molle, sí, ese era el que no me acordaba, los mollares. Sí. Y después Gastón te pregunta dónde se resolvían los litigios judiciales en este periodo. Y los litigios judiciales en primera instancia se decidían en la propia ciudad, digamos. Los alcaldes eran las autoridades, digamos, que administraban justicia en primera instancia y ellos siempre actuaban un poco asesorados también por el escribano. Pensemos que es una época donde muy pocas personas sabían leer y escribir. Entonces era un bien muy preciado el saber y escribir. Y estos jueces no eran jueces letrados, ¿no? Eran jueces legos, eran jueces que apenas que tenían, digamos, un conocimiento de la lectoescritura y un conocimiento general de la aplicación de las leyes. Entonces, un poco el escribano era el que los asesoraba y el que tenía estos prácticos, estos instrumentos, digamos, como para ordenar, digamos, lo que era el procedimiento judicial, ¿no? Pero bueno, en Córdoba funcionaba la justicia de primera instancia. Después, si una causa era apelada, podía ir al gobernador, que residía en Santiago del Estero, y si no, ya en última instancia, digamos, en una instancia ya más superior, tenía que apelar a la Real Audiencia, que se encontraba en Charcas, en lo que hoy es la ciudad de Sucre.
Y lógicamente, si los caudales del vecino alcanzaban, podía también apelar al Consejo de Indias. Pero bueno, eso eran palabras mayores y era para causas que realmente ameritaran, digamos, esa elevación a esa instancia. Era ya en condición de súplica, digamos. Bien, me sumo a todas las felicitaciones y agradecimientos que estoy viendo en el chat y que después te pasaré. Sí, sigue excelente charla y demás, así que damos por terminada aquí esta presentación de Constanza González Navarro. Y les agradecemos de nuevo a todos y a todas las asistentes a este ciclo. Queremos contarles que esto sigue, ¿sí? Solo que va a haber un salto temporal, ya que se van a abocar directamente a lo que es el siglo XX, ¿sí? Pero este ciclo va a continuar, así que estén atentos y atentas a las novedades para poder seguir sumándose. Así que de nuestra parte, creo que todos los que conformamos las áreas de arqueología y de historia colonial, como es la Constanza, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes por aguantarme. Bueno, en serio, siguen llegando las felicitaciones, así que después te las pasamos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Vamos. Muchas gracias.